Hoy exploraremos una historia tan extraordinaria que cuesta creer que sea cierta. Y nunca, como en este caso, se tiene la impresión de que la realidad puede superar cualquier fantasía. Hoy exploraremos el misterio de la tilma resguardada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México. Un artefacto, sin duda, de las reliquias más estudiadas y controvertidas hoy. Manteniendo un enfoque laico y científico, trataremos de revelar los secretos de este increíble hallazgo, analizando los elementos que lo hacen tan famoso y al mismo tiempo tan enigmático. Ya les adelantamos que muchas evidencias que veremos desafían toda explicación racional y nos ayudan a comprender por qué esta reliquia es venerada por millones de personas en todo el mundo. ¿Pero qué es realmente la tilma? ¿Prueba de un evento sobrenatural o un engaño perpetuado siglos? ¿O es algo más, algo de nuestro pasado remoto que nos acompaña desde el inicio? Antes de iniciar nuestro viaje en el misterio, suscríbanse al canal para apoyarnos. Gracias a su apoyo seguimos investigando los grandes enigmas de la historia y el presente y les traemos contenido exclusivo sobre los límites del conocimiento. Para comprender bien esta historia debemos empezar desde el principio y, para ser exactos, desde el año 1531, escuchar lo que se dice que pasó en Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Juan Diego, campesino azteca de mediana edad conocido como Cuautla Tohuac, se presentó ante Juan de Zumárraga, primer obispo de la Nueva España. Con fervor, Juan Diego contó que se había encontrado con la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, quien le pidió que le dijera al obispo su deseo de que se construyera un templo en su honor, en ese lugar. El obispo Zumárraga, antiguo inquisidor, dudó del relato del campesino, pues sabía que en el Tepeyac hubo un templo a Tonantzin, diosa azteca venerada como Madre Tierra. Esta conexión con deidades locales generaba desconfianza. Cuando Juan Diego regresó al día siguiente informando de un segundo encuentro con la Virgen, quien reiteraba la petición, el obispo lo despidió bruscamente y ordenó que fuera vigilado de cerca. Juan Diego pidió otra vez a la Virgen que eligiera a alguien más influyente como mensajero. María lo animó a perseverar y le prometió una señal para convencer al obispo al día siguiente. Al día siguiente, Juan Diego no fue a la cita porque su tío estaba muy enfermo y le pidió ir a Tlatelolco a buscar un confesor. Dividido entre su compromiso con la Virgen y el deber familiar, Juan Diego evitó el Cerro Tepeyac para no ver a María, pero la Virgen se le apareció, le aseguró la salud de su tío, quien ya estaba mejor, y le pidió subir al cerro a recoger flores. Era 12 de diciembre y el Tepeyac, árido y rocoso, no tenía flores. Juan Diego halló flores de Castilla, posiblemente rosas. Las recogió en su tilma y se las llevó a la Virgen María. Los acomodó cuidadosamente en la tilma y le ordenó llevarlos al obispo, como prueba. Al regresar, Juan Diego enfrentó resistencia de los sirvientes del obispo, pero las flores inusuales les causaron curiosidad. Ante Zumárraga, Juan Diego abrió la tilma y dejó caer las flores. En ese instante, la imagen de la Virgen de Guadalupe apareció milagrosamente en el manto, con una expresión que aún fascina a los fieles. Este evento prodigioso convenció al obispo de la veracidad del relato de Juan Diego y llevó a la construcción del santuario en el Cerro del Tepeyac, que se convirtió en destino de peregrinación para millones de devotos. La tilma original con la imagen milagrosa está en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México. Es símbolo de fe e identidad para el pueblo mexicano, trascendiendo la fe religiosa. Este es el relato a medio camino entre la historia y la leyenda de cómo se materializó la reliquia. Antes de continuar, es importante entender por qué la tilma es un objeto de culto para millones. ¿Por qué este artefacto ha dejado sin palabras a los científicos que intentaron analizarlo para entender su misterio? Comencemos con el primer elemento misterioso, el material con el que está hecha. Según la tradición, la tilma apareció de repente en el manto de Juan Diego. La tilma parece estar hecha de fibras de agave, un tejido que los indígenas mexicanos del siglo XVI usaban para hacer mantos y protegerse del clima. Normalmente, sin embargo, este tipo de material tiene una duración bastante corta. Se degrada en unas pocas décadas debido a la humedad, el polvo y la exposición a la luz. La tilma original ha sobrevivido casi 5 siglos.
conservando su estructura e imagen intactas. Lo más sorprendente es que la tilma estuvo más de 100 años expuesta sin protección. Estuvo expuesta al humo de velas, manipulación de fieles y condiciones ambientales adversas en la basílica. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hasta hoy, inexplicablemente no muestra ningún signo de deterioro significativo. La tilma ha sobrevivido tanto al paso del tiempo como a eventos que pudieron destruirla. En 1791, un restaurador derramó ácido nítrico accidentalmente sobre la imagen al limpiar el marco de plata que protegía la reliquia. Un ácido tan fuerte debió corroer la tela y disolver la imagen del manto. Pero para gran sorpresa, la tilma quedó casi completamente intacta, presentando solo una leve mancha cerca del borde. Si bien la historia del ácido pudo exagerarse con el tiempo, lo ocurrido en 1921 está bien documentado. En esos años, México vivía un fuerte movimiento anticlerical que en 1924 llevó al poder a Plutarco Elías Calles, conocido por sus políticas represivas contra la Iglesia. Se dice que Calles declaró firmemente que quería convertir la tilma en un trapo para limpiar los pies de sus caballos. 3 años antes, en 1921, un anarquista llamado Lúcido Camacho colocó una bomba dentro de un ramo de flores, poniéndola debajo del altar de la Basílica de Guadalquivir. La explosión fue devastadora. Vitrales hechos añicos, piso agrietado y un crucifijo de plata doblado por la onda expansiva, pero por razones que aún desafían toda explicación racional. La tilma quedó intacta, sin daños visibles, debido al clima de hostilidad creciente para proteger la reliquia. La tilma fue reemplazada por una copia y escondida durante años. Tras el fin de las persecuciones contra la iglesia, la devolvieron a su lugar. Ahora está protegida por una vitrina de vidrio blindado. ¿Dónde está hoy? Estos son los primeros aspectos sorprendentes de cómo esta reliquia ha resistido el tiempo, y esto apenas inicia. Lo que se descubrirá con los años gracias a muchos estudios científicos realmente sorprende. Pero vayamos por partes. Como se mencionó, la tilma es un manto de fibras de agave, tela de textura áspera e irregular. Esta característica dificulta aplicar pinturas detalladas, pues la superficie irregular afecta la precisión y adhesión de los pigmentos. Sorprendentemente, la imagen de la Virgen de Guadalupe presente en la tilma no solo exhibe detalles extraordinariamente finos, sino que también ha mantenido su viveza durante casi 5 siglos. Esto es asombroso, ya que las fibras de agave suelen deteriorarse en pocas décadas. En 1936, el químico alemán Ricardo Kuhn, Premio Nobel de Química en 1938, realizó uno de los estudios más relevantes. Kuhn recibió 2 fibras de la tilma, una roja y una amarilla, para analizar su composición química y los pigmentos usados. Los resultados del análisis fueron sorprendentes. Kuhn descubrió que los pigmentos presentes en las fibras no pertenecían a ninguna categoría de colorantes conocidos, ni de origen vegetal, ni animal, ni mineral. En la época precolombina, los pigmentos se obtenían de minerales o vegetal, y la ausencia de tales componentes hace difícil explicar la naturaleza de la coloración presente en la reliquia. Los pigmentos tampoco tenían aglutinante tradicional para mantenerlos estables en el tejido. Normalmente los colores en un lienzo necesitan un medio como aceite o temple de huevo para fijarse, pero en la tilma no había rastros de estas sustancias. Esto sugiere que la imagen fue impresa de una forma aún desconocida para la ciencia. En 1979 fue el turno del biofísico Felipe Cernac-Ayan, quien realizó un estudio detallado de la tilma, utilizando la fotografía infrarroja, una técnica que permite identificar trazos ocultos bajo la superficie pictórica, como bocetos preparatorios, pinceladas o señales de retoque. El análisis reveló otra característica inexplicable: no había señales de pinceladas ni dibujos preparatorios. Los artistas suelen hacer un boceto antes de aplicar el color, pero en la tilma no había señales de esta etapa. Pero aún más increíble fue el descubrimiento de que los colores no penetraban en las fibras del tejido, como sucede con cualquier tipo de pigmento aplicado sobre una superficie porosa, sino que parecían flotar sobre la tilma. Callahan también observó que las zonas más oscuras eran misteriosamente transparentes a la luz infrarroja.
algo inexplicable con técnicas pictóricas normales. Otro detalle sorprendente es la consistencia del tejido. La fibra de agave suele ser áspera e irregular, pero donde está la imagen es inexplicablemente lisa, como si la trama se hubiera alterado selectivamente. Un hecho curioso del estudio de Callahan es la temperatura de la tilma. En los análisis, el biofísico observó que el tejido mantenía una temperatura constante de 36.6 grados, igual a la de un cuerpo humano vivo. Un material inanimado suele adaptarse a la temperatura, pero esto no ocurría con la tilma. Callahan verificó este dato extraordinario midiendo varias veces y la tilma siempre mantenía la misma temperatura, sin importar el ambiente. Este descubrimiento claramente ha generado numerosas preguntas porque un tejido de fibra de agave, sin una fuente interna de calor, debería tener una temperatura estable similar a la humana. ¿Es un caso simple o hay algo más detrás de este fenómeno? En 1929, el fotógrafo Alfonso Marché González observó algo inusual en los ojos de la Virgen en la tilma. Al observar detenidamente la ampliación del ojo derecho de la imagen, González se dio cuenta de la presencia de una silueta reflejada. Décadas después, en 1951, este descubrimiento sorprendió aún más. José Carlos Salinas Chávez, dibujante y estudioso, confirmó con una lupa que en el iris de la Virgen había la figura de un hombre. Desde entonces, muchos oftalmólogos y científicos analizaron la imagen con instrumentos más avanzados, descubriendo detalles extraordinarios que no deberían estar en una pintura. Los estudios siguieron hasta finales del siglo XX. En 1979 ocurrió un descubrimiento extraordinario. José Aste Tonsman, ingeniero peruano experto en procesamiento digital de imágenes, analizó los ojos de la tilma con técnicas modernas, usando microfotografía y aumentos digitales de hasta 2500 veces. Identificó varias figuras humanas, reflejo en los ojos de la Virgen. Según el experto, en sus pupilas se distingue una escena completa, como si realmente reflejaran algo. Cuando Juan Diego abrió la tilma ante el obispo Zumárraga, había al menos 13 personas con características claras presentes en la escena. Pero ¿quiénes son las figuras presentes en los ojos de la Virgen? Tonsman afirma que en las pupilas de la Virgen se distingue a Juan Diego, el indígena que presenció la aparición y llevó la tilma. Ante el obispo aparece arrodillada, mostrando humildad y reverencia. La imagen de un anciano barbado ha sido identificada como el obispo franciscano que presenció el milagro. Junto a él, la imagen de un hombre de perfil, probablemente el traductor que ayudó en la comunicación entre Juan Diego y el obispo. A los lados de la escena hay un hombre y una mujer indígenas, aparentemente testigos del evento, y un niño pequeño que resalta entre los demás personajes. Este descubrimiento es asombroso por muchas razones. Es imposible que un pintor de esa época reprodujera un efecto óptico tan preciso, sobre todo en una tela de agave burda. Las imágenes aparecen en ambos ojos de la Virgen, con distorsiones ópticas coherentes con la forma de un ojo humano. Un detalle difícil de lograr incluso hoy. ¿Cómo es posible que estas imágenes estén en la tilma y cómo se hicieron? Los detractores dicen que lo hallado en los ojos de la Virgen de Guadalupe son solo manchas simples. Quienes ven siluetas humanas solo son víctimas de la pareidolia. Ese fenómeno nos lleva a ver figuras conocidas en cosas sin forma, como cuando vemos formas en las nubes. Sin duda, no debe subestimarse esta hipótesis, pero la pareidolia tampoco explica por qué las manchas parecen esenciales. La Virgen tiene un rasgo enigmático. Su rostro muestra rasgos mestizos, resultado del cruce entre europeos y nativos sudamericanos. Pero hay un problema. En esa época aún no existía ese entrelazamiento cultural, así que la imagen de la Virgen parece anticipar algo futuro, más que representar una realidad de la época. La figura de la Virgen oculta otro detalle importante que podemos definir como enigmático. Las estrellas presentes en su manto a primera vista podrían parecer un simple elemento decorativo, pero un análisis más profundo sugiere otra cosa.
Varios investigadores han descubierto que la disposición de las estrellas no es casual, sino muy precisa. Estudios del Grupo de Investigación Científica de la Imagen de la Vida, Virgen de Guadalupe, señalan que las estrellas en el manto reproducen el cielo visible en la Ciudad de México la mañana del 12 de diciembre de 1531, fecha de la aparición. Si fuera solo un adorno, las estrellas estarían dispuestas al azar, pero no es el caso. Las constelaciones principales de la época son claramente reconocibles. Se distinguen el león, símbolo de Cristo Rey, la Virgen, que podrían aludir precisamente a la Virgen María, e incluso Orión y las Pléyades. Ya eran conocidas e importantes para las civilizaciones precolombinas. Las estrellas no se muestran como las vería un observador en la Tierra, sino desde una perspectiva externa al cielo, casi como si fuera una visión desde arriba. El estudioso Fernando Ojeda Llanes, autor de Las constelaciones en la imagen de la Virgen de Guadalupe, 2012, confirmó este descubrimiento. Ojeda Llanes analizó las 46 estrellas del manto de la Virgen y halló 12 constelaciones y el planeta Júpiter. Sus estudios, basados en software astronómicos avanzados, revelaron que la posición de las estrellas en la tilma corresponde exactamente a la configuración del cielo arriba. Ciudad de México, 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 am, cuando se estima ocurrió la aparición. Aquí surge una pregunta: ¿cómo alguien en 1531 logró tanto detalle sin instrumentos astronómicos avanzados? Y si se tratara solo de una coincidencia, ¿cuántas probabilidades habría de que un conjunto de puntos dispuestos al azar en el manto correspondan exactamente a la configuración estelar de un día muy específico? En este caso, todo esto podría ser solo sugestión. Como con las imágenes en los ojos de la Virgen, el fenómeno histórico parece explicable por casualidad o habilidad humana de la época. Para recapitular, tenemos un artefacto que inexplicablemente ha resistido el paso del tiempo. Ha sobrevivido a un atentado destructivo. Tiene peculiaridades inexplicables estudiadas por científicos de todo el mundo, pero nadie las ha aclarado y han surgido más elementos inexplicables. Para ser justos, cabe mencionar que han intentado imitar la tilma, pero estos, además de no mostrar las peculiaridades originales, se han degradado rápidamente por la fragilidad del material. Tras analizar estos hechos, ¿podemos afirmar que la tilma prueba algo sobrenatural? No tenemos una respuesta definitiva, pero sí podemos afirmar que merece nuestra atención y más estudio. Aunque fuera solo un artefacto humano, entender su técnica sería un hallazgo importante, pues podría revelar conocimientos artísticos o científicos hoy perdidos. Tampoco podemos descartar que este artefacto sea una manifestación de algo desconocido. Si revisamos la historia, vemos que esto ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, tomando distintas formas con el tiempo. No es casualidad, finalmente, que el Santuario de la Virgen de Guadalupe, construido en Ciudad de México para resguardar la tilma, se encuentra en un lugar considerado sagrado por las poblaciones nativas, antes de que llegaran los españoles. El Cerro del Tepeyac fue un sitio de culto ancestral y conexión con lo divino para las civilizaciones locales. Los aztecas adoraban a Tonantzin, cuyo nombre significa Nuestra Madre Venerada. Antes que ellos, los toltecas realizaban rituales a deidades antiguas ligadas a la tierra, fertilidad y protección del pueblo. Incluso las poblaciones preclásicas del Valle de México podrían haber visto el Tepeyac como un sitio sagrado lleno de misterios ancestrales. Tal vez la tilma y su ubicación estén conectadas por algo más profundo de lo que pensamos. Un hilo invisible que une pasado y presente, historia y misterio, fe y conocimiento. Comparta en los comentarios su opinión sobre este tema